Y hay una investigación que se realizó en los últimos años que ha bautizado la Policía Federal como la Operación Este, fue el nombre dado a esta investigación que reveló una profusa red de espías infiltrados y cocinados en Brasil, preparados allí en Brasil para después convertirse en espías de Rusia en distintos lugares sensibles para los intereses de Rusia. Esta investigación, que aparte fue realizada de forma extensiva por el New York Times a partir de lo que fue revelando la Policía Federal brasileña, realmente no tiene parangón y muestra el funcionamiento de las redes de espionajes de Vladimir Putin en el mundo. Veamos primero las imágenes que se han conocido de algunos de estos espías. 9 fueron identificados, 6 de ellos, que son estos que estás viendo aquí, directamente no se conocía, por lo menos no públicamente, que habían sido espías. 9, se cree que pueden ser más, que durante años estuvieron en Brasil creando identidades falsas para después llegar a otros objetivos y otros lugares. Vamos a repasar algunos datos que son realmente impresionantes de esta investigación, que muestra primero cómo Rusia utilizó a Brasil como un trampolín para infiltrar agentes en Estados Unidos, en Europa y en Medio Oriente. Operaciones que sobre todo se aceleraron después de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando la necesidad obviamente de contar con información privilegiada, con información de inteligencia, se volvió mucho más decisiva para Rusia en su enfrentamiento con Europa, con Occidente, con Estados Unidos. Estos agentes eran entrenados en casi todos los casos durante casi una década. Esa es la estimación aproximada de cuánto tiempo pasaban en entrenamientos donde vos, imagínate, tenían que enseñarle distintos idiomas. En Brasil, ellos siendo rusos tenían que aprender a hablar portugués como si fueran nativos, porque tenían que hacerse pasar por brasileños. Pero además tenían que manejar otros idiomas, porque después iban a ir a otros destinos. Además tenían que tener conocimientos para, por ejemplo, desarrollar los trabajos que iban a desarrollar en sus distintos destinos, porque todos tenían que tener vidas creíbles. Por lo tanto, si uno era empresario, o agente turístico, si uno era tenía una galería de arte, digo, por decirte algunos de los empleos que tenían estos espías, tenía que saber de eso para que no se diera cuenta el resto de la comunidad de que había algo raro con ellos. Entonces, esto además de todas las técnicas que desconocemos, pero que tienen que aprender para poder después hacer bien su trabajo respecto de cómo obtener información privilegiada. Bueno, después de estos 10 años de entrenamiento iban a Brasil. ¿Y qué hacían en Brasil? Tenían que construir una identidad y lo primero era la cuestión de los documentos. ¿Por qué Brasil? Primero hay que entender que Brasil es un país con el que Rusia tiene buenas relaciones, que además es un país que tiene ciertas vulnerabilidades a nivel burocrático y que permite, por ejemplo, que en algunas zonas rurales, sin que haya una revisión de un médico, se pueda anotar un nacimiento. Y utilizando esto, en vez de, por ejemplo, utilizar nombres de personas fallecidas, lo que hacían era crear los nombres falsos, pero con registros públicos. Usar esos registros públicos, aprovechando a veces la corrupción y a veces estas vulnerabilidades, para crear actas de nacimiento que son exactamente iguales a las actas de nacimiento reales. Después, si quieren, pasemos a la placa siguiente. Pasaba justamente la misión de estas personas, que tenían que hacer inversiones a larguísimo plazo, porque imagínate cuánto tiempo te lleva instalarte en una comunidad, construir una familia, desarrollar relaciones, desarrollar amistades, tener un trabajo, empezar a ser conocido por el trabajo que haces, empezar a tener un lugar de confianza, estudiar. Bueno, insisto, cosas que llevaban muchísimo tiempo, y solo entonces
cuando quizás ya habían pasado 10 años de entrenamiento, 7, 8 años en Brasil, es decir, desde el comienzo de esto quizás habían pasado 18 años hasta 20 años, solo entonces poder ir al destino, que el destino podía ser un país europeo, podía ser Estados Unidos, podía ser algún país del este de Europa, para obviamente hacer las actividades de espionaje en esos países, pero pasar desapercibidos, porque no era un ruso el que estaba haciendo esas actividades, era un brasileño con una historia perfectamente creíble. ¿Cómo surge o cómo salta toda esta operación montada en Brasil? En 2022 la CIA alerta a el gobierno brasileño que había una persona, Sergei Cherkasov, era su nombre real, quien estaba intentando infiltrarse en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, obteniendo un cargo allí con documentación brasileña, es decir, haciéndose pasar por brasileño. Bueno, claramente tenía interés en estar en la CPI, porque era la Corte Penal que ya tiene órdenes de captura dictadas contra Vladimir Putin, y era un brasileño que había hecho toda esta historia. Era ruso, pero había vivido en Brasil en el marco de esta construcción de una carrera como espía. Pasemos a los últimos datos para que se entienda cómo termina de desbaratarse toda esta operación. Brasil, cuando ya descubre que había una amplia red, emite una serie de alertas azules a Interpol que no buscaban tanto la detención de los espías como quemarlos. Que el mundo sepa y los aliados de Brasil sepan, obviamente, que eran espías. Y la verdad es que salvo el caso de ese que fue detenido en La Haya, todos los demás lograron escapar a Rusia, a Portugal, a Uruguay o incluso a Namibia. Último dato con el que te cierro, que también revela esta información. Muchos de estos espías eran parejas que van como parejas a los destinos, en este caso de Brasil. Pero hubo un caso de un espía que estaba en pareja con otra espía, pero que él fue a Brasil a hacer todo este camino y ella fue a Grecia. Y lograron interceptar las comunicaciones que tenían, mensajes que se mandaban todos encriptados. En esos mensajes se ve la frustración que sentían por pasar tantos años sin obtener resultados, la sensación de abandono que sentían muchos de estos espías por parte del FSB, el Servicio de Seguridad ruso, que dejaba de darle indicaciones o no le daba planes concretos, y un mensaje final que le envía el espía a su mujer, también espía, justo antes de que su identidad fuera descubierta. Y es: se van a filtrar muchas cosas de mí, no creas todo lo que leas, yo no maté a nadie. El mensaje final de este espía, que fue su identidad develada, pero no fue detenido porque logró escapar a tiempo. Una historia de película, pero que muestra cómo funcionan en tiempo real las redes de espionaje de Rusia en América Latina y en el mundo.